Ahí estamos. Y vamos a estar compartiendo desde Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. ¿Sí? La palabra del Señor desde Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 nos dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es palabra del Señor. Prestemos atención acá, porque siempre en este desarrollo estamos hablando del enfoque del desarrollo de los 7 espíritus de Dios. Acá vemos claramente que de los cuales son los 7 espíritus de Dios, dice la palabra en Apocalipsis. Pero ya lo dice en Apocalipsis la Sagrada Escritura, dándonos a entender el Señor que Él es alfa y omega, ¿verdad? Que es principio y fin. Esta revelación es dada al apóstol Juan y haciendo menciones de los acontecimientos venideros. Nosotros no vamos a hacer un enfoque en el desarrollo de lo que es el Apocalipsis capítulo 4, sino el enfoque será como base los 7 espíritus de Dios. Para poder entender los 7 espíritus de Dios, ya hemos venido hablando hace 2 jueves, tenemos que refrescar nuestra memoria con Isaías capítulo 11. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 11, versículo 2? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí estamos. Entonces vemos acá que en Isaías capítulo 11, la palabra nos dice, está hablando que reposará sobre Jesús. Esto se cumple ya en el Nuevo Testamento cuando viene nuestro Señor Jesucristo. En Él reposó los 7 espíritus de Dios. Por eso es que Isaías lo profetiza y dice, reposará sobre Él. Pero no se olviden que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado todos los beneficios. Y nosotros como pastores los tenemos que compartir con todos ustedes. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar los 7 espíritus de Dios. ¿Y ustedes para qué? Justamente para adquirir ese gran poder que necesitamos como cristianos en esta lucha espiritual que tenemos y que tenemos todos que saber que ya somos más que vencedores. Por eso es muy importante desarrollar este gran potencial. Y reposará, dice la palabra en Isaías 11:2, sobre él el Espíritu del Señor, que ya lo hemos enseñado, que está en YouTube, que es la parte 1. Luego dice el Espíritu de sabiduría, que también ya lo hemos desarrollado, que también lo encuentran en las redes sociales. Y ahora entra el número 3, que es el Espíritu de inteligencia. ¿Sí? El Espíritu de inteligencia número 3, el Espíritu de consejo número 4, y el Espíritu de poder número 5, el Espíritu de conocimiento número 6, y el Espíritu de temor de Dios es el número 7. Pero ahora vamos al desarrollo en este Espíritu de inteligencia. Antes de que vaya al desarrollo, yo puedo hacer una explicación, como una homilética. En la explicación vamos a tener que leer primeramente, esta va a ser la base, Lucas capítulo 2, desde el versículo 45 al 50. ¿Qué nos dice ahí Lucas capítulo 2, del versículo 45 al 50? Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me es necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Ahí está. Entonces ustedes observan acá que le buscaron a nuestro Señor Jesucristo. Le buscaron. Pero en el versículo 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, ¿qué vemos claramente acá en nuestro Señor Jesucristo? Que ya el espíritu de inteligencia estaba desde su niñez. Él acá tenía 12 años y vemos el contexto que por 3 días le habían extraviado sus padres, María y José, que ya conocemos el contexto, pero lo encuentra en el templo. Ustedes observen que termina diciendo en el versículo 49, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté? Tengo que estar en los negocios de mi padre, dice la Sagrada Escritura. Pero el versículo 50 nos impresiona porque dice, mas ellos no entendieron la palabra
que les habló. ¿Por qué no le entendieron? Porque no tenían hasta ese momento muchos ese espíritu de inteligencia. Quiere decir, no podían discernir. Por eso luego vamos a ver que Pedro, por eso hay una predica que está también en YouTube que se llaman Los Desentendidos, que la van a encontrar, porque muchas veces no logramos entender muchas cosas del Señor. Pero ¿cuándo no logramos entender? Cuando no hemos desarrollado ese potencial de los 7 espíritus de Dios. Acá vemos que Cristo Jesús nos muestra que de su niñez tenía el espíritu de inteligencia. Por eso la palabra del Señor dice, y todo lo que le oían hablar, a Jesús teniendo 12 años, se maravillaban, o sea, los fariseos, los maestros se maravillaban de la inteligencia y de cada una de las respuestas que él daba. Vamos a otro ejemplo más, que está en Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice ahí? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren qué hermosas palabras del apóstol Pablo es lo que estamos haciendo nosotros desde acá de la radio. Porque dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos desarrollando la tercera parte, que es el espíritu de inteligencia. Quiere decir que las Sagradas Escrituras nos hacen notar que también los apóstoles, como Pablo, estaba él muy preocupado por todas las iglesias en las cuales él recurría para que también desarrollen el espíritu de inteligencia. Vieron que acá en el mención habla también de la sabiduría, que ya hemos hablado del espíritu de sabiduría, pero acá hacemos el enfoque en el espíritu de inteligencia. Pero dice que ora, por eso nosotros también como iglesia oramos por todos los miembros del cuerpo de Cristo y por todos ustedes que están del otro lado, que lo invitamos también a nuestra iglesia. ¿Para qué? Para desarrollar este potencial y tantas cosas hermosas que tenemos que ir preparando para recibir, porque nos estamos preparando para la venida del Señor. No se olvide que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 3, y cuando yo vuelva me tomaré a mí mismo. Pero en el versículo 2 dijo que voy a preparar morada para todos nosotros. Pero al decir vendré y me tomaré a mí mismo, está diciendo voy a ver quiénes tienen los 7 espíritus de Dios, porque Él los tenía. O sea, Él se viene a tomar a su propio espíritu. Una persona que me pregunta, pero pastor, los 7 espíritus de Dios, ¿qué no es uno solo el Espíritu Santo? Bueno, la respuesta está en... Hay muchas respuestas, pero no voy a entrar en ese enfoque. Pero en 1 Corintios capítulo 10, versículo, esto lo digo yo, en el versículo 17 dice que siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, dice, somos uno solo, pues todos participamos del mismo pan. Juan 14, 20, él dice, entonces conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí, yo en ustedes. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios es uno con los 7 espíritus de Dios, siempre está hablando en una unidad. Vamos a otro ejemplo más que está en Jeremías, vamos a ir ahora a Jeremías capítulo 3, anoten así, Jeremías capítulo 3, y vamos a leer el versículo 15 al 16. ¿Qué nos dice el versículo 15 al 16? Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y sucederá que en aquellos días... Jeremías capítulo 3 está leyendo, ¿no? Jeremías 3. Sí, versículo 15 al 16. Y os daré pastores, dice Jeremías capítulo 3, versículo 15 al 16, dice, ¿están ahí así lo pueden leer? Y os daré pastores según mi corazón, dice, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Claro, ¿desde dónde lo había empezado a leer? Desde el 15. Desde el 15. Bueno, lo volvemos a leer entonces, dice Jeremías capítulo 3, versículo 15 al 16. Entonces os daré pastores según Ahí mi está. corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Ahí nomás, ustedes observen, dice, os daré pastores según mi corazón. Qué maravilloso corazón del Señor. O sea, tiene los 7 espíritus de Dios. Que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Pero luego, ¿qué dice el versículo 16? Y sucederá que en aquellos días, cuando multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente ni la recordarán, no la echarán de menos ni será hecha de nuevo. Ahí está. Ahora, ¿esta la versión que estamos leyendo es Reina Valera? No. Porque prestemos atención acá. Porque dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Y luego dice,
Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice nuestro Creador, nuestro Padre Eterno, no se dirá más arca del pacto. Presten atención. No se dirá más, dice, arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni a... Presten atención acá porque es muy fuerte. Ni se hará otra. ¿Cómo que no se hará otra? Esto es peligroso. Porque tener el espíritu de inteligencia te está diciendo que ningún pastor en la tierra puede llevar a una iglesia, y eso lo estamos viendo en muchos lugares, que llevan un arca. La Biblia dice que ya no, basta. Ya no se lleva ningún arca a la iglesia, ya no se dice vengan y todos los pedidos de oración los vamos a tirar en el arca. Ya no, se acabó eso, porque cuando viene Cristo Jesús, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea que ya cambia. Ya somos nosotros llevando la palabra de Dios y Él dice, pidan y se os dará. Ya tenemos que pedir en el Espíritu con inteligencia. No es que yo te digo, vengan a mi iglesia, que hemos traído el arca o hemos hecho un arca en donde ustedes van a poner los pedidos de oración y van a recibir las bendiciones. No, absolutamente ahí no hay inteligencia. El acto de inteligencia, el Señor nos mostró, nuestro Señor Jesucristo. Si vas a pedir algo, si tenés algo que quieras pedir, y ya, si nosotros somos el arca, y Jesús nos depositó los Espíritus Santos de Dios, los 7 Espíritus en nosotros, dice Juan 14, versículo 13 al 14, y todo lo que pidáis al Padre, dice Jesús, en mi nombre yo lo daré. Entonces la única llave para pedir ahora, ya no es poniendo en un arca, ni hablando, uno puede dar una enseñanza al arca, claro que sí, que es muy espiritual, pero no puedo hacer eso en mi iglesia porque así está escrito acá en la palabra en Jeremías capítulo 3, versículo 16. Por eso es que dice en el versículo 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Quiere decir que cambian las cosas. Y eso es muy importante y hay que prestar atención. Por eso es, Juan 8:32, este programa, conocer la verdad y la verdad os hará libre. Vamos al Salmo 47, presten atención lo que dice el versículo 6 al 7. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Cuántas veces estamos viendo por todos lados, YouTube, la tele, cánticos espirituales para el Señor? Pero resulta que hasta para cantar tenemos que hacerlo con inteligencia. Quiere decir que si yo voy a cantar, tengo que hacer con inteligencia. ¿Y cómo canta un cristiano con inteligencia? Cuando toma pasajes de los Salmos y de la Sagrada Escritura para componer una canción y hablar de Cristo. Si yo voy a cantar una canción y no menciono a Cristo y hago como que le estoy cantando a una mujer o a un amante, porque da la impresión y así, ¿verdad? Quiere decir que ya no estamos cantando con inteligencia. Así que todos aquellos que son salmistas, les invito a que vuelvan al primer amor, a buscar a través de la Sagrada Escritura, a través de los Salmos, cómo tenemos que cantar a Dios. Quiere decir que tenemos que cantar himnos y salmos y alabanzas y adoraciones, pero con inteligencia. Pero toda la inteligencia está en la Sagrada Escritura. Es decir, yo tomo de la palabra y escribo una canción para Dios, pero con inteligencia, porque la inteligencia es el Espíritu, y el Espíritu está en la palabra del Señor. Amén. Esto da para mucho, pero lo dejo a tu criterio y a tu opinión. Ya hemos citado la palabra que tenemos que cantar con inteligencia, porque estamos desarrollando el espíritu número 3, que es el espíritu de inteligencia. Vamos a ver qué nos dice el Salmo capítulo 49. Vamos a leer del 1 al 3. Oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Claro, no es Reina Valera, porque acá dice, vamos a leer la Reina Valera, ¿sí? Presten atención a lo que dice acá. Oíd esto, pueblos todos. Vaya usted acá. Dice, oíd esto, pueblo todos. Escuchad, habitantes de todo el mundo. Así, dice la palabra del Señor. Los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Y termina diciendo el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Ahí está. Tenemos que leer la Reina Valera. Entonces, ¿qué dice? Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Cómo el pensamiento de mi corazón inteligencia? Claro,
porque dice el pensamiento de mi corazón. Porque en Lucas 6:45 Jesús dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Pero en los versículos anteriores dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Pues de la abundancia del corazón hablará la boca. Y acá dice la palabra del Señor, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Acá estaba el salmista profetizando cómo se iba a manejar Jesucristo en su venida, hablando inteligentemente. Presten atención acá lo que dice la palabra del Señor. Ahora vamos a leer el Salmo capítulo 119, versículo 104. ¿Estamos ahí? Oh, por favor, Señor, presten atención. Salmo capítulo... De tu mandamiento he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Qué se adquirió de los mandamientos del Señor? Acá dice la palabra que de los mandamientos del Señor se adquirió inteligencia. Dice, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Presten atención acá. No le gusta la mentira, y en Apocalipsis 21, versículo 8, dice que los mentirosos van al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero mientras tanto van yendo al infierno. O sea, no se salvan de ninguna forma. Pero acá dice la palabra, en este Salmo 119, en el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, de los mandamientos del Señor. Y en 1 Juan capítulo 4, versículo 21, la palabra dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, el acto de inteligencia. Si yo tengo el espíritu de inteligencia, tengo un mandamiento, y es amar al prójimo. Ahora, presten atención acá, porque en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, la palabra dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, dice, toda la ley y los profetas. Pero el nuevo mandamiento que da nuestro Señor Jesucristo, que nos hace mención en Juan 15, ya habla que tenemos que estar sujetos a la ley, después dice que somos amigos, pero da un mandamiento que nos amemos unos a los otros como Él nos ha amado. Así que, queridos hermanos, un acto de inteligencia muy hermoso de parte de Dios para demostrar que la persona tiene el espíritu de inteligencia, es que cuando vemos que ama a los hermanos, que ama a los que están alrededor, que está lleno de ese espíritu de amor, que es el espíritu que le da nuestro Señor. Presten atención a lo que dice Proverbios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 13 al 14. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Qué palabra, ¿no? O sea, esta es una palabra muy linda, la hemos leído hasta el 14, ¿verdad? Entonces dice la palabra acá, en Proverbios capítulo 3, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia. El jueves pasado hemos hablado de la sabiduría, pero ahora habla el que obtiene inteligencia. Pero ¿qué dice la palabra? Que es un bienaventurado. En Lucas 6, Jesucristo habla de la bienaventuranza. En Mateo 5 habla de la bienaventuranza. Entonces, si está la palabra hablando de bienaventuranza, esas palabras de bienaventuranza son para aquellas personas que encuentran la inteligencia. ¿Qué es un acto de inteligencia? Llenarnos del espíritu de inteligencia. Pero pastor, ¿cómo me puedo llenar de un espíritu de inteligencia? Recién hemos visto hace un instante nada más que lo obtenemos a través de guardar sus mandamientos. Por eso en Juan 14, 21 dice que guarda mi mandamiento, mi Padre le amará. Dice, yo le amaré y me manifestará en él. Lo mismo dice en el versículo 3, en el mismo contexto de Juan 14. O sea que el Padre viene a morar en ti a aquellos que guardan sus mandamientos. O sea, acá dice que somos bienaventurados. Hay una bienaventuranza ¿para quién? Para aquellos que obtienen la inteligencia. Por eso dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. ¿Qué? Claro, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que la del oro. Ahora entiendo por qué en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan le dicen, Pedro le dice al paralítico, no tengo plata ni oro. Levántate y anda en el nombre de Cristo Jesús. O sea, no tenía plata ni oro Pedro, pero sí tenía espíritu de inteligencia, porque es más poderoso que el oro y que la plata.
Pero resulta que si yo no lo veo a mi pastor con la 4x4 o con una mansión, no está bendecido. Pero sin embargo, Pedro quiere ir a la iglesia y dice, no tengo plata ni oro, y sin embargo te bendice. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Qué estamos buscando? ¿Espíritu de hombre con plata? ¿O estamos buscando espíritu de inteligencia en un hombre de Dios? Amén. O sea, yo creo que si Jesucristo vuelve en este tiempo a andar así, durmiendo en el Monte de los Olivos, no tengo ni a dónde apoyar la cabeza para dormir, así con chanclete como estaba vestido, y no lo iba a seguir casi nadie, porque tiene que tener una 4x4 para que vamos a esa iglesia. ¡Ah! ¡Listo! Espíritu de inteligencia. ¿Qué es un espíritu de inteligencia entonces? Acercarnos a Dios, enfocándonos en Dios y en su palabra, no mirando. Los frutos de un hombre de Dios, dice Gálatas 5, versículos 22 al 23, son los frutos del Espíritu Santo que hablan del amor, del gozo, de la paz, de la misericordia, de la mansedumbre, la templanza, de la paciencia. No cuánta plata tengo en el banco, porque resulta que ya predicando la palabra ya acumulé riquezas en el cielo. Y al mismo tiempo no está mal. Yo puedo tener plata y oro acá y ser un pastor prosperado en todas las áreas. Y lo tenemos gracias al Señor. Pero ¿qué es lo más importante? Tener el espíritu de inteligencia. Porque puede venir un pastor a predicarle como Pedro que dice, en Hechos 3 no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, te dice levántate y te tenés que levantar. Pero ¿cómo te vas a levantar? Por fe, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Por eso que dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que la del oro fino. Pero claro que en aquello 2:8 dice, Jesús, Dios Padre, mía es la plata, mía es el oro. Ya lo tenemos, pero es mucho más importante tener inteligencia para manejarnos en esta vida. Presten atención a lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 5. Proverbios capítulo 1, versículo 5 nos dice así. Oirá el sabio y aumentará el saber. El Proverbio capítulo 5, ¿no? Versículo 1. Dijiste mal. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Atento, dice, ¿ve? Hijo mío, está atento a mi sabiduría. La pregunta es, ¿cómo estamos por ahí? Todo lo que están escuchando al otro lado. ¿Estamos atentos escuchando la palabra o estamos apurados? Bueno, pastor, estamos apurados, tengo que hacer las cosas, tengo que ir para allá a comprar, tengo que, me sonó el teléfono. Entonces, pastores que me dicen, pastor, ¿para qué pierde el tiempo predicando en la radio si nadie le va a escuchar porque todos están ocupados? Ese ya es un problema de cada uno. Jesucristo nos manda a predicar la palabra, nos manda a invitar a la iglesia, porque Juan 10 dice la palabra, las ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el versículo 27, nos habla de que él es la puerta de las ovejas, pero las ovejas te van a seguir porque escuchan tus palabras. Entonces yo tengo que predicar la palabra. Ahora, quien le escuche o no le escuche es un problema ya no mío. Yo sé que siempre Dios va a poner personas dispuestas a escuchar y que se van a acercar al reino y a la iglesia. ¿Pero por qué se van a acercar? Por la palabra que están escuchando. Por eso se acercaron a Jesús, porque Él tenía la verdad. Por eso dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Pero dice, inclina tu oído. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que es un acto de inteligencia, oír, ser oidores. Estamos a través de la radio, estamos a través de las redes sociales, escuchando la palabra de Dios y nos está mostrando que lo que tú estás haciendo en este momento no es una pérdida de tiempo, sino que es un acto de inteligencia. Por eso dice, hijo mío, está atento a mí. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, que es toda la sabiduría de los 7 espíritus de Dios, y a mi inteligencia inclina tu oído. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo los oídos de todos aquellos que están escuchando la palabra del Señor y que reciban este espíritu de inteligencia. Para ir terminando, Proverbios capítulo 19, versículo 8 nos dice así, presten atención acá. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. ¡Oh, qué linda palabra! El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia va a hallar el bien. ¿Y qué es hallar el bien? Justamente hallar a Cristo. O sea, el inteligente tiene un encuentro con Cristo. Juan 14, 21 nuevamente. Me manifiesto en aquel que me busca. O sea, es un acto de inteligencia buscar a Cristo. Porque Juan 15, 5 dice, separado de mí,
nada podéis hacer. Él es una vid, es el árbol de la vida que nos tenemos que ir a sujetar a Él. Nos encontramos con Él y encontramos el bien, porque Él es bien y no es mal. ¿Cómo termina todo esto, pastor? Si estamos hablando del desarrollo de los 7 espíritus de Dios, y estamos hablando acá y necesitamos un ejemplo bíblico, ¿qué es un acto de inteligencia? Así que presten atención a lo que van a escuchar a partir de este momento y luego vamos a orar. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 6, presten atención acá, él empieza en los primeros versículos haciendo la multiplicación de los panes. Da gracia al Padre y alimenta a más de 5.000 personas. Luego esas personas le siguen, pero Jesús le dice, ustedes me buscan por los panes y los pececillos. Pero más adelante ya dice que Él es el pan. Y el que coma, en el versículo 51 dice, de este pan vivirá para siempre. Yo soy el pan que vino del cielo. Luego dice en el versículo 53 al 56 que si no lo comen están muertos, pero si comen y beben mi sangre, Él dice, tienen vida eterna. En ese momento había mucha gente que trabajaba para Jesús, más los 12 discípulos de Jesús. Pero Él empieza a hablar en este término y resulta que, dice la palabra, que muchos dijeron, este está loco, ¿cómo va a decir un hombre que tengo que chuparle la sangre? Y cómo tengo, ¿qué acto de inteligencia puede ser que yo tenga que comer su cuerpo? Que no somos caníbal ni somos vampiros para beber sangre. Entonces, yo esto lo voy llevando para que lleguemos al versículo 65 al 68, para que ustedes vean qué es un acto de inteligencia. Y ustedes tienen que obtener este acto de inteligencia. Esto lo hizo Pedro con los discípulos, este acto de inteligencia. Por eso dice así el versículo 65 al 68 para resumir. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí nomás, ustedes presten atención que dice que lo abandonaron. O sea, que todo lo que había levantado, los 70 más todo lo que estén trabajando, dice, este está loco, me voy de esta iglesia, chau, chau, chau. ¿Ya ves? A veces pasa así. Quiere decir, cuando no logramos interpretar la Sagrada Escritura, y no logramos interpretar que la Biblia es espiritual, pensamos que está errado el pastor. Que ya le empezó a piantar el moño, dice. Los patos se le volaron al decir que el que me coma, el que me beba, entonces lo abandonaron. Pero acá viene un acto de inteligencia. ¿Qué dice a continuación? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí está, el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12 discípulos que él había levantado que andaban al lado de él. Ah, ¿se quieren ir ustedes también? Ya se fueron todos, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí viene el acto de inteligencia. Presten atención, ¿quién tenía el espíritu de inteligencia? ¿Qué dice acá el versículo 68? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y yo te pregunto a vos, ¿a dónde vas? ¿A dónde están yendo? ¿Están buscando arcas por ahí para que vayan a depositar su pedido de oración? ¿Qué dice la palabra? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Pero qué dice el versículo 68? Le responde Simón, a quien le dijo en Mateo 6 Mateo 16, 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, aquellos que tienen fe. ¿Qué le dijo? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y qué queremos compartir desde la radio para toda la audiencia? Palabras De vida eterna. de vida eterna. ¿Y qué es palabra de vida eterna? Las buenas nuevas. La buena nueva en inteligencia. O sea, tú tienes que ser inteligente. No dejarte engañar por lobos, como está escrito ya en las epístolas que se van a levantar en estos tiempos. En Mateo 24 ya Jesús anticipó que iban a venir en su nombre, que iban a engañar, a seducir, que muchos van a caer. Entonces, tú tienes que ser como Pedro. Ah, no. Yo me lo imagino ahí a Pedro y a los discípulos cuando Jesús venía diciendo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como dice el mismo Juan 6, versículo 56. Yo me imagino mirándolo a todo lo que le abandonan y dice, escucha, dice que lo tenemos que comer. Y uno dice, está loco. Ah, viste, yo te dije que estaba loco. Ah, viste que dicen que tenía Belcebú. Ah, tienen razón los escribas, los fariseos. Empiezan allá a murmurar y le abandonan.
Pero se imaginan ustedes la murmuración de Pedro, de Juan, de Felipe, la murmuración de Santiago, de Jacobo, de todos los discípulos de Jesús, de Mateo, como mirándose, che, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Mira que se van todos, ¿eh? Para mí que estamos equivocados. Che, volvamos a las redes, volvamos a tirar redes en el mar, vamos a pescar. Este tipo está loco. Jesús, ¿qué hace? ¿Acaso quieren irse vosotros también? ¿Me quieren abandonar? Es como dicen, miren, ahí está la puerta. Acá los quiero probar, quiero ver si tienen un acto de inteligencia, a ver qué hacen, si se van o no. Porque Juan 15 dice, separado de mí nada puedes hacer. Juan 15:5 dice así. Pero resulta que cuando hacen este comentario entre Pedro y Juan, y los discípulos, los 12, porque menciono los 12, presten atención, esto no está escrito en la Biblia, no estoy por caer en pecado, sino que presten atención acá. Es como que Pedro habla con Juan y le dice, mira Juan, si nosotros estamos siguiendo y decimos que este es el Mesías, si él dice que lo comamos, yo lo voy a comer. Y yo me lo imagino a Juan mirándolo a Pedro y diciéndole, no, si él dice que hay que tomar su sangre, yo la voy a tomar, porque él es nuestro Señor y Salvador. Y decimos, ¡amén! ¡Amén! Por favor, listo. Amén, se dice, y todo lo que están del otro lado. Si el Señor te dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, y Mateo 26, versículos 27 al 28, y el 26 al 28 dice, en la Santa Cena, este es mi cuerpo, coman de él, este es mi sangre, beban de él. Y Éxodo 12, 13 dice, y la sangre por señal en la casa donde vosotros estéis, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Beber de su sangre. No está loco. Él sabía lo que decía, porque era inteligente. Ahora, ¿estamos siendo inteligentes? ¿Estamos haciendo lo que dice la Sagrada Escritura? Que todo primer día de la semana tenemos que reunirnos para partir el pan, como dice en Hechos 27, ¿o lo hacemos de vez en cuando? No sé, lo hago cuando el pastor quiere. Tenemos que hacer un acto de inteligencia cuando lo dice el Señor, cuando lo dice la Biblia. Tenemos que volver a la inteligencia, tenemos que volver a la verdad, tenemos que hacer lo que dice el Señor, porque la venida está a la puerta, y si no hacemos lo que dice el Señor, no nos vamos a ir con el Señor. Así que empecemos a demandar la verdad de la Sagrada Escritura en todos y para todos. ¿Para qué? Para que vivamos en inteligencia. ¿Con qué? Con este espíritu de inteligencia. ¿A dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Espero que haya sido de muchas bendiciones esta palabra. Amén. Y nos preparamos para orar. Mientras ponemos la cortina de la oración, yo te pido que anotes Proverbios capítulo 4, versículo 5 al 10. Y yo quiero darte gracias, Padre. Gracias porque nos permites en este tiempo, en este día, nuevamente estar compartiendo de tu Espíritu Santo. Estos conceptos de los 7 Espíritus de Dios para que se desarrollen en tus hijos, ya que es necesario que sean edificados por tu palabra de inteligencia. Gracias, Señor, por compartir el espíritu de inteligencia con nosotros primeramente, para que llenos de ese espíritu, nosotros podamos viajar por el alfa y el omega, viajar por ese gran tesoro que son tus sagradas escrituras. Sí, Señor. Y en ese viaje nos llenamos de ti, nos llenamos de tu Espíritu Santo y entramos en el gozo, entramos en la inteligencia, para que nos podamos manejar en este tiempo con esa inteligencia. Jesucristo se mantuvo siempre con estos 7 Espíritus de Dios y con esta inteligencia. Pero luego en Juan 14, versículo 16 al 17, él dice, no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a pedir a mi Padre que les envíe el Consolador, el Espíritu de la verdad. Se cumplió. Esa es la verdad que predicamos. Juan 8:32. Para que conociendo la verdad desarrolles estos potenciales. Muchas veces vamos a la iglesia buscando
que en el transcurso de esos días o de ese año nos hagamos ricos y que tengamos plata y oro en el banco. Y nos olvidamos que Él puede venir pronto, Él puede venir en cualquier momento. No te estoy diciendo que no acumules. Claro que es bueno ser prosperado, pero nunca te desenfoques de la venida del Señor. Disfruta, multiplica. Por eso están las palabras de los talentos. Hay que multiplicar. Pero no nos enfoquemos como inteligencia en el acto de estar pensando permanentemente en el dinero. Un acto de inteligencia es pensar que Dios nos da el dinero, pero lo ponemos a Dios en primer lugar. No seamos como Marta, seamos como María. Entonces, adquiramos este espíritu de inteligencia que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y que hemos visto que Pedro y los discípulos lo desarrollaron. Me quedo contigo, Señor. ¿A dónde iré? Tú tienes palabra de inteligencia. En Proverbios capítulo 4, el versículo 5 en adelante dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. El Señor te dice, Amén. quiero que desarrolles esta inteligencia y que no te olvides ni te apartes de lo que hablan los hombres de Dios. Porque somos los instrumentos de Dios, es el espíritu de inteligencia que habla, pero habla con inteligencia. ¿Cuándo? Cuando hablamos a través de las Sagradas Escrituras. Porque Juan 7:18 dice que los que hablan por su propia cuenta, su propia vanagloria buscan. Pero los que hablan a través de las Sagradas Escrituras, esos son de la verdad. Y esos son los que van a cambiar tu vida. Enfócate en esa verdad. El versículo 6 de Proverbios 4 dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Y qué importante que estemos siendo conservados para el arrebato, para la venida de nuestro Señor que nos llevará a su presencia en los tiempos que estamos viviendo. Sabiduría ante todo, dice el versículo 7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Presten atención. Hoy el título fue Desarrollando el espíritu de inteligencia. Y acá termina diciendo, y sobre todas tus posesiones, dice todas. ¿Cuáles son tus posesiones? Tus hijos, tu casa, tu cuerpo, tu templo, tu iglesia, tu trabajo, tus amigos, tus negocios, tus empresas. Sobre todas, dice en plural, tus posesiones, adquiere inteligencia. Es decir, llénate del Espíritu de Dios. Llénate Amén. para que puedas ser un buen ministrador de todo lo que Dios te da. Y cuando tú eres fiel en lo poco, el Señor te pone en lo mucho. ¿Por qué? Porque te manejaste con inteligencia. No me he manejado por cómo me dijeron que puede ser, ni por una religión que está acostumbrada a una doctrina que no está escrita en la Biblia, sino que yo hago con inteligencia solamente lo que me dice el Señor a través de las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por un espíritu de inteligencia que es el Espíritu del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Si por primera vez estás escuchando estas enseñanzas y todavía no conoces al Señor, te invito a que lo aceptes en tu corazón. Basado en el pasaje de Juan 20:23, te pido a nuestro Padre Celestial que si tienes pecado te perdone. Es decir, si por primera vez lo vas a aceptar al Señor, dice la palabra en Romanos 5:23 que todos nacemos bajo pecado. En Romanos 5:12 dice que por consecuencia de un hombre, todos nacemos bajo pecado de muerte. Pero ya sin embargo, en Romanos 6:23 dice que la paga de pecado es muerte, pero la dádiva es vida eterna a través de Cristo Jesús. Cristo nos ha limpiado. Entonces, aceptando a Cristo Jesús, tú quedas limpio de ese pecado. O sea, en el pasaje de Romanos 10, versículos 9 y 10, yo te digo y te invito a que digas estas palabras.
Padre eterno, Padre eterno, hoy me arrepiento hoy me arrepiento de todo corazón de todo corazón por todo pecado que por he todo cometido. pecado que he cometido. Acepto a Cristo Jesús Acepto a Cristo Jesús en mi corazón en mi corazón como mi Salvador. como mi Salvador. Te pido me inscribas Te pido me inscribas en el libro de la en el vida libro de la vida y que desarrolle y que y desarrolle tome y tome los 7 espíritus los de 7 Dios. espíritus de Dios. Declaro y tomo la palabra Declaro y tomo la palabra de Hechos 16:31. de Hechos Desde hoy en 16:31. adelante Desde hoy en adelante seré salvo yo y toda seré mi salvo casa, yo y toda mi casa, porque voy a invitar porque voy a invitar a los de mi casa, a los de mi casa, porque la salvación porque la ha salvación llegado a mi vida, ha llegado a mi ha vida, llegado a mi casa ha llegado a mi y casa me voy a manejar y me voy a manejar con inteligencia con en inteligencia el nombre de Cristo en el Jesús. nombre de Cristo Amén. Jesús. Si hiciste esta oración, Amén. acercaste a una iglesia, un pastor, bautízate, bautízate. Él te va a guiar, te va a dar los consejos y vas a formar parte de la familia. Nosotros te invitamos desde Buenos Aires, Argentina, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, somos de Cristo Jesús. Soy el pastor Ángel Ferreira, vamos a ordenar ahí arriba, el pastor Ángel Ferreira, desde Buenos Aires, Argentina, estamos compartiendo y junto a mi querida esposa Melanie, estuvimos compartiendo este programa Juan 8:32. ¿Sí? ¿Quiere decir algo? ¿Un saludito, algo? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Saludito, saludamos, querida Miriam, a toda la audiencia. Saludamos a la audiencia y que tengan un bendecido día. Esto ya va a quedar en YouTube, así que suscríbete a nuestro canal, Pastor Ángel y Melanie de Ferreira, desde Buenos Aires, Argentina, para todas las naciones. También saludamos a la gente del Facebook y le agradecemos a todos de todo corazón. Y como siempre decimos, ¿están preparados para más? Shalom, bendecida vida para todos. Nosotros vamos a ir a una tanda publicitaria. En instante regresamos porque vamos a seguir en vivo con todos ustedes a través de la radio. Shalom, queridos hermanos. Les vamos saludando a todos. Nosotros permaneciéramos fieles, Dios permanece fiel. Ahí está. Muy bien, bendecida vida para todos, ¿eh? Así que vamos a estar encontrándonos nuevamente el jueves que viene, pero ustedes nos pueden seguir, está todo grabado, ahí queda en las redes sociales, así que ustedes nos pueden seguir, ahí quedan estas grabaciones, ¿eh? Shalom y bendecida